Erradicar para siempre enfermedades y epidemias. Este sueño ha impulsado a investigadores y médicos durante siglos. Ojalá existiera un arma milagrosa que finalmente libere a la humanidad de sus peores enemigos, las bacterias dañinas. El médico escocés Alexander Fleming descubrió en 1928 por casualidad un hongo al que llamó penicilina. La penicilina es uno de los avances médicos más importantes del siglo XX. Sin la penicilina, un gran número de los métodos quirúrgicos actuales ni siquiera serían posibles. La penicilina ha logrado que vivamos vidas más largas y sanas. La penicilina salva vidas. El arma maravillosa contra las peligrosas bacterias parece finalmente haber cumplido el sueño del ser humano perfecto. Cuerpo, mente y alma unidos en salud eterna y belleza completa. Sin embargo, este arma ha perdido el brillo. Desde hace tiempo se vuelve contra sus propios inventores, ya que el uso de antibióticos significa cada vez en mayor medida un peligro mortal. La resistencia a los antibióticos es un hecho que nosotros y toda la población mundial debemos enfrentar. Es parte de la naturaleza de las bacterias que se adapten a nuestras armas, los antibióticos. Desarrollan constantemente por mutaciones mecanismos que hacen que nuestros antibióticos sean inofensivos. En todo el mundo suenan las alarmas. En los laboratorios de investigación se buscan nuevos medios con los que pueda evitarse un inminente apocalipsis de antibióticos. Las predicciones dicen que en 2050 los gérmenes patógenos resistentes a los antibióticos se encontrarán entre las causas no naturales más comunes de muerte. Es decir, que los gérmenes patógenos resistentes a los antibióticos causarán muertes con más frecuencia que los accidentes de tránsito o los tumores. Casi 100 años después de que Alexander Fleming descubriera la penicilina, volvemos al principio. ¿Pueden los investigadores hoy aprender de él? ¿O es Alexander Fleming, el salvador del hombre, un héroe trágico que con su descubrimiento de la penicilina desencadenó una nueva catástrofe? Fleming fue un personaje excepcional. Era modesto, poco exigente, un hombre corriente. Así era su carácter. Cuando la penicilina llegó al mercado como medicamento, Fleming fue idolatrado. Fue la princesa Diana de su tiempo. Desde 1914 se libra en Europa la Primera Guerra Mundial. Alexander Fleming tiene 33 años y es médico de hospital en el frente de Normandía. En un laboratorio junto al campo de batalla busca nuevos remedios contra la gangrena, la causa más común de muerte en los hospitales militares. Las heridas de los soldados eran mi campo de batalla. Desde la mañana hasta la noche salpicaba y mojaba varios antisépticos en su carne. Tomaba muestras de sangre y buscaba bacterias. Mi rostro se ponía cada vez más sombrío. Esta primera guerra dirigida por la industria deja miles de personas heridas y gravemente mutiladas. Un ejército de médicos los atiende de manera improvisada. Para el experto en bacterias, Alexander Fleming, la Primera Guerra Mundial es un macabro experimento médico a gran escala. Él demostró que el uso de antisépticos fuertes en las heridas de guerra hace más daño que bien.
Atacan las defensas propias del cuerpo, las células sanguíneas. Las sustancias tampoco eran capaces de penetrar en los bordes de heridas desgarradas causadas por armas modernas. El distrito de Paddington en Londres. Aquí había estudiado Alexander Fleming medicina en el Hospital St. Mary's. Aquí regresó en 1919 de la Primera Guerra Mundial. Dirigió el laboratorio de vacunación y, motivado por sus experiencias de guerra en Francia, se concentra en la investigación de sustancias antibacterianas. El historiador Kevin Brown ha organizado un pequeño museo en el antiguo laboratorio de Fleming. Este es el lugar de nacimiento de la penicilina, el laboratorio en donde Fleming descubrió el remedio. Mírenlo. Es anticuado, con poca tecnología, húmedo y está incluso un poco polvoriento. Pero si lo pensamos bien, solo en un lugar así es posible descubrir la penicilina. En el pequeño laboratorio en un rincón del Hospital St. Mary's, Fleming busca primero fuertes defensas endógenas y un procedimiento para usarlas también como medicamentos. El edificio histórico de Borstel, en el norte de Hamburgo. Esta es la sede del Centro Leibniz de Medicina y Biociencias. El profesor Christoph Lange y su equipo en la clínica especializada contigua atienden durante todo el día a pacientes con tuberculosis grave, provocada por gérmenes multiresistentes. La mayoría de los pacientes en Borstel provienen de países del antiguo bloque oriental, como esta mujer armenia. Huyó a Alemania hace un año debido a la falta de atención médica en su país de origen. Y fue puesta en Borstel en cuarentena como altamente contagiosa. Entonces ella iba todos los años a Crimea a realizar un tratamiento. ¿Cuándo regresó la tuberculosis? Christoph Lange va tras cada pista que lleve a la propagación de la tuberculosis. En la época en la que vivió Alexander Fleming, la tuberculosis, por ejemplo, también era una de las enfermedades infecciosas más importantes de Europa Occidental. Esto ha cambiado significativamente en el último siglo y la tuberculosis, en realidad, actualmente ya no juega un papel importante en Europa, pero es muy importante en Europa del Este y en otras partes del mundo, como por ejemplo en África o Asia, es una de las enfermedades infecciosas más importantes. Acaba de superar a la infección por VIH como la causa de muerte más común en todo el mundo. El Centro de Investigación Borstel también está asociado al Centro Nacional de Referencia para Microbacterias, un área de alta seguridad en el que se recolectan gérmenes de tuberculosis de los países más pobres del mundo y se analizan utilizando los procedimientos más recientes y costosos. La directora del laboratorio, la doctora Katharina Kranzer, se ve a sí misma como la punta de lanza en la lucha contra los gérmenes multiresistentes que no se detienen ante ninguna frontera. Alexander Fleming es, por así decirlo, el primero en encontrar el primer medicamento que podía emplearse contra enfermedades infecciosas. Y ese tiene que haber sido un momento decisivo para él y para el resto del mundo. Junto con sus colegas, Katharina Kranzer determina las cepas bacterianas de las muestras de saliva enviadas de acuerdo con su grado de resistencia y devuelve los datos a los países de origen para que los médicos allí puedan administrar los remedios más efectivos. Una preocupación humana en línea con Alexander Fleming. Creo que se admiraría de cuántos antibióticos hay. Sin duda, también le sorprendería que incluso la tuberculosis pueda tratarse con antibióticos, aunque ahora se está volviendo cada vez menos tratable en algunas partes del mundo. Las muestras provienen de Armenia, Afganistán y Sierra Leona. Aquí podemos observar el crecimiento de estas bacterias de tuberculosis, que se ven algo secas y crecen en colonias individuales.
Lo que hace que la tuberculosis sea un poco más difícil es que se transmite a través de pequeñas gotas. Al toser, otras personas respirarán estas gotas y por lo tanto es una forma muy eficiente de transmisión. Y principalmente en condiciones reducidas, en situaciones familiares o cuando se está en espacios muy limitados. Entonces es especialmente probable que uno se contagie. Cuando Alexander Fleming comenzó su investigación como bacteriólogo en Londres, la tuberculosis, la meningitis, el tifus y la sífilis se habían propagado en las crecientes grandes ciudades. La salud pública se convierte en la medida de la prosperidad de una nación. Las nuevas vacunas desarrolladas y los remedios sintéticos les traen a las primeras empresas farmacéuticas lucrativos ingresos. Fleming toma otro camino. Está convencido de que existen sustancias endógenas que tienen un efecto antibacteriano. A menudo se resfría en los inviernos neblinosos de Londres. En su propia mucosidad nasal, descubre en 1921 una enzima sanadora que llama lisozima. Se preguntó qué sucedería si echara algunas gotas de su mucosa nasal sobre la bacteria que estaba analizando. Después de algunas semanas, algo en la mucosa disolvió las bacterias. Fleming siempre dijo que su mejor trabajo científico fue el estudio de la lisozima, y esa era una evaluación honesta. Había llevado a cabo estos análisis a un nivel superior que con la penicilina. El problema fue que la lisozima no funcionaba contra las bacterias realmente peligrosas. Pero ¿cómo aprenden las bacterias a defenderse contra los nuevos principios activos? Esto se está investigando actualmente de forma sistemática en el Evolution Center de la Universidad de Kiel. El biólogo evolutivo Heinrich Schulenburg y su equipo de investigación quieren descubrir los trucos de los gérmenes superpeligrosos del hospital, que ahora ni siquiera le temen a los desinfectantes. A menudo, consideramos intuitivamente a las bacterias como malas. Al mismo tiempo, sabemos que estamos completamente llenos de bacterias. Estamos muy poblados por bacterias. Hay más bacterias en nuestro intestino que las células del cuerpo que tenemos. Los gérmenes hospitalarios resistentes son expuestos permanentemente a niveles cada vez mayores de estrés por dosis de antibiótico en los ensayos. Esto produce un agresivo proceso de proliferación, como en la vida real. Cuando administramos antibióticos, a menudo modificamos también nuestra microflora. Y esto en sí ya produce grandes cambios. Si además agregamos gérmenes patógenos resistentes a los antibióticos, esto a menudo nos lleva a administrar más antibióticos, de forma que nuestra microflora se modificará aún más. Se pueden causar grandes problemas. La tesis de Heinrich Schulenburg. Las bacterias, como todos los seres vivos, están sujetas a las leyes de la evolución. Debido a décadas de uso intensivo de antibióticos, hemos acelerado la presión de adaptación de las bacterias, de manera errónea. Al final, solo sobreviven las más peligrosas. Así es como nos vemos atrapados en un círculo vicioso de una crisis mundial de antibióticos. Las bacterias siempre lograrán crear nuevas resistencias, y esto se muestra en este maravilloso eje temporal con datos anuales. Aquí arriba hay una indicación de cuándo se usaron por primera vez ciertos antibióticos en humanos, y aquí abajo se indica cuándo se observaron por primera vez resistencias a los antibióticos en los gérmenes patógenos. Y en base a este gráfico, queda demostrado que siempre surgen resistencias. Incluso en antibióticos donde originalmente se afirmaba que no podría surgir ninguna resistencia. Las bacterias, los gérmenes patógenos, siempre lo logran. En Kundl, Austria, se encuentra una planta del gigante farmacéutico Sandoz. Es la última planta en Europa que aún produce penicilina a gran escala. Los antibióticos se producen en la actualidad principalmente en China y Asia.
La doctora Eva Maria Littlinger estudia intensivamente nuevos agentes antibióticos contra bacterias que amenazan nuestras vidas cada vez más. Nos centramos en las moléculas existentes, así como en los denominados antibióticos que ya pasaron al olvido. Se empleaban antes y han pasado de moda. Y como fueron empleados tan poco, casi no hay resistencias. Y estos tienen un gran potencial para el tratamiento actual. Y para estas moléculas queremos encontrar la mejor formulación posible y desarrollarlas. ¿Salvar el mundo con viejos antibióticos reeditados? Las pruebas de laboratorio indican que los principios activos son seguros y que principalmente se debe tener muy en cuenta la dosificación. Y sorprendentemente, en el grupo que tomó el medicamento con mucha agua, la concentración en la sangre fue mucho mayor. Y es asombroso, un 50% más de la sustancia llegó a la sangre. Eso es mucho. Esto significa que había un 50% más de sustancia activa para combatir las bacterias. Alexander Fleming pasó sus vacaciones de verano en 1928 con su esposa y su hijo en la finca de sus padres, en Escocia. Antes de su partida, había preparado nuevos cultivos bacterianos en su laboratorio de Londres y los había dejado a cargo de su asistente Stuart Craddock para su observación. Según dijo después Craddock, no habría tocado las cosas de Fleming. Fleming regresó recuperado. Revolví en mis cultivos de estafilococos que había preparado antes de mis vacaciones. Y allí lo vi. Antes de viajar, el recipiente contenía un cultivo de una bacteria amarilla. Ahora esta había desaparecido parcialmente y tenía un hongo en el medio. A veces encontrábamos algo que ni siquiera buscábamos. A lo largo del día revisó los cultivos una y otra vez. El moho llamó su atención. Pensó, qué extraño. Fleming tiene buen ojo para fenómenos interesantes y había visto que en algún lugar de una de las placas de las bacterias creció un hongo y que alrededor del hongo ya no podían crecer más bacterias. Esto significaba que el hongo ha liberado alguna sustancia que tiene un efecto antibiótico. Sospeché que este moho era algo bueno, aunque no tenía idea de lo bueno que era en realidad. Fleming pronto se da cuenta de que en este cuenco con bacterias se había establecido un antiséptico natural, algo que había buscado durante tanto tiempo. En el Evolution Center de la Universidad de Kiel y en todo el mundo, los investigadores están trabajando arduamente por encontrar nuevos procedimientos para poder detectar y superar las cepas bacterianas ultrapeligrosas. La técnica para ello se ha revolucionado. Microscopios de fuerza atómica que pueden observar hasta en el área molecular de las células. Los animales de laboratorio para las dosis de antibióticos son pequeños gusanos, no visibles a simple vista. ¿Y bien? ¿Cómo están tus gusanos? No están muy bien. Creo que con esta cepa bacteriana sufren bastante. De hecho, parecen haber muerto todos. Aquí se estudia con qué antibióticos sobreviven los gusanos y mueren las bacterias, o con qué dosis las bacterias permanecen vivas y los gusanos mueren. Los nematodos como sustitutos del hombre. Después de 2 años de investigación, la tendencia es clara. Cuanto menos antibióticos utilizamos, menos problemas tenemos con los gérmenes multiresistentes. Y menos problemas tenemos con una microflora alterada que puede conducir a enfermedades completamente nuevas. Es investigación de base que demuestra que los gérmenes multiresistentes en la actualidad deben ser considerados más bien un problema social y menos médico. Sabemos que los antibióticos son muy importantes para salvar vidas humanas y por lo tanto deberíamos usar antibióticos solo en caso de emergencia.
Es interesante que eso es exactamente lo que Fleming ya decía en ese entonces. Fleming, en realidad, ya veía que podría desarrollarse muy rápidamente una resistencia. Y en muchos discursos, incluso en su discurso cuando recibió el premio Nobel, señaló que solo deberíamos usar antibióticos en caso de emergencia. Actualmente no hacemos eso. Definitivamente no. Y debemos regresar a esa dirección. La planta austríaca de Sandoz en Kundl comenzó a producir penicilina después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer laboratorio del mundo que logró desarrollar la penicilina, que hasta ese momento solo podía administrarse mediante inyección, en forma de tabletas. En Kundl se continúa cultivando este hongo en un caldo de nutrientes almacenado en grandes tanques de acero. De aquí se extrae la penicilina. Aquí todavía se cree firmemente en el futuro de la penicilina a pesar de las crecientes resistencias. La penicilina es el antibiótico más antiguo utilizado industrialmente, pero tenemos a disposición un arsenal, por así decirlo, contra los gérmenes. Y los antibióticos nuevos y muy eficaces en la actualidad, en parte realmente, se mantienen bajo llave para tenerlos en casos especiales, para evitar que la naturaleza entre demasiado en contacto con ellos. ¿Arsenales secretos contra el apocalipsis de los antibióticos? ¿Será la vieja y olvidada penicilina la nueva droga milagrosa? Prácticamente 100 años después del descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming en el Hospital St. Mary's de Londres, parece que nos encontramos nuevamente en un punto de inflexión histórico en la salud mundial. En 1928, el bacteriólogo Alexander Fleming creyó que finalmente había encontrado el remedio para matar peligrosas bacterias en el cuerpo humano, mientras no se dañaba la flora bacteriana sana. Percibí que este hongo tenía un enorme efecto antiséptico y empecé a reproducirlo en un cultivo propio. Y fue difícil porque era muy sensible. Logró reproducirlo en un medio de cultivo y probar su efecto irrefutable en otras cepas bacterianas. Sin embargo, ¿cómo se determinaría un hongo como un medio para probar también en seres humanos? Finalmente logramos reproducir una parte en caldo de cultivo. ¿Y cómo reacciona el cuerpo al remedio? El asistente, Stuart Craddock, tenía una amigdalitis. El espeso sustrato parece queso y sabe a queso. Craddock se recuperó rápidamente y escribió un artículo sobre el efecto de este hongo, al que llamé penicilina. Pero todos me preguntaban cómo actuaría este hongo. Y no tenía idea de cómo cultivarlo en las cantidades necesarias para realizar experimentos. Habló sobre emplear la penicilina de forma superficial, como un antiséptico de acción local. Lo adaptó a los métodos habituales de la época. Pero la idea más importante era poder usarlo sistemáticamente, como una inyección en el sistema sanguíneo. El solitario Alexander Fleming le envió muestras del hongo a cada uno de sus colegas que no las rechazó y dio conferencias. Todo esto sin eco científico. En los años 30, su descubrimiento tampoco le interesaba a casi nadie. Necesitaba trabajo de equipo multidisciplinario. Una sola persona no tenía la experiencia, el peritaje y el conocimiento. Y el trabajo en equipo fue la clave del éxito. Sin la última investigación interdisciplinaria, el creciente peligro de las bacterias multiresistentes no podría ser detenido.
En el Centro de Investigación Borstel, cerca de Hamburgo, un grupo de biofísicos trabaja directamente en los núcleos celulares de las bacterias y recrea incluso su piel, las denominadas membranas a nanoescala. Hola, Cristian. ¿Preparas una nueva membrana? ¿Funcionan los nuevos lípidos que extrajimos? Se trata de los mecanismos de defensa en lo profundo de las bacterias. Los investigadores quieren comprender lo que sucede justo al lado de la pared celular cuando una bacteria se vuelve resistente y cómo se puede romper a nivel molecular con sustancias modificadas. ¿Quieres observarlo? Sí, muéstrame. Creo que es derrotista asumir que las bacterias están causando nuevamente un gran daño a la población. Creo que los antibióticos existentes y el uso racional de estos antibióticos y de los antibióticos que se están desarrollando ayudarán a la humanidad a tener el problema bajo control. El profesor Thomas Gutzmann y su equipo apuestan a las proteínas de defensa endógenas, los denominados péptidos, que matan a las bacterias dañinas en el cuerpo sano. Con la ayuda del microscopio de fuerza atómica puede estudiarse la penetración de los péptidos a través de la membrana al núcleo celular. Cuando nos herimos, estamos protegidos por nuestras defensas. Del mismo modo que los péptidos logran neutralizar las bacterias en el núcleo, pronto podrían lograrlo también sustancias extrañas. Entonces, por un lado, queremos matar las bacterias. Puede suceder que dañemos la membrana de la bacteria a tal grado que se formen orificios y que entonces la bacteria ya no pueda continuar viviendo. Pero también puede suceder que estas sustancias deban pasar a través de esta membrana para poder vivir realmente su mecanismo de acción en el interior de las bacterias. Londres, 1939. En Europa ha estallado la Segunda Guerra Mundial. Después de derrotar a Francia, a partir de septiembre de 1940, la Fuerza Aérea Alemana quiere forzar a Gran Bretaña a rendirse con una batalla aérea. Londres también es golpeada duramente en esta guerra relámpago. Miles de personas buscan refugio en las estaciones de metro. Alexander Fleming está mentalmente en otro lugar. Desde su descubrimiento de la penicilina 12 años atrás, no ha podido seguir adelante con el desarrollo de la sustancia activa y ha suspendido la investigación. ¿Qué había sucedido? En la revista especializada The Lancet, el microbiólogo de Oxford, Howard Florey, escribió que él y sus colegas habrían obtenido penicilina en forma pura y la habrían probado con éxito en ratones enfermos. Fleming también le había enviado a Florey una muestra del moho poco después de su descubrimiento. Ahora, al parecer, otros habrían logrado el gran avance. Una casualidad contaminó mi placa de Petri en 1928. Y la casualidad condujo a Chain y Florey en 1938 a estudiar la penicilina en lugar de muchos otros antibióticos. Y por casualidad estábamos en guerra y todos querían tener una sustancia como la penicilina. Fleming conoce los planes de Howard Florey de huir a Estados Unidos con la penicilina existente en caso de emergencia. Le pidió que le deje muestras del medicamento para realizar experimentos propios en pacientes. La guerra fue terrible. Yo no quería dejar que se lo llevara todo. Solo las personas pueden ayudar a las personas. Los cañones y los tanques solo destruyen. Florey en Oxford ya había probado la penicilina un año antes en un paciente. Sin embargo, murió debido a que la dosis entonces fue demasiado baja. Fleming consigue que le envíen una ampolla del precioso líquido por ferrocarril. Obtuvo una muestra de Oxford de Howard Florey. En ese momento, en 1942, esa era la única fuente de la útil penicilina. Fleming quiere salvar a un hombre que se encuentra en el hospital St. Mary's con meningitis. Y está dispuesto a todo. Fleming asumió el riesgo de inyectarle directamente en la médula espinal.
Todos le habían advertido que era arriesgado y podría haber matado al paciente. Afortunadamente para Fleming, sobrevivió. En el mundo excesivamente regulado de hoy, probablemente habría perdido su licencia de médico. El Centro de Investigación de Tuberculosis de Borstel, al norte de Hamburgo. ¿Esa es positiva? En el laboratorio de la microbióloga, la doctora Katharina Kranzer, se analizan cada año aproximadamente 5.000 muestras de saliva con sospecha de tuberculosis. Esta también es positiva. Son muestras de los países más pobres del mundo que son analizadas aquí en busca de cepas de TB y son registradas en una base de datos. Ayuda al desarrollo médico para permitir que los sistemas locales de salud ayuden a las personas. Debe tener en claro que si construyéramos una casa a cada persona de este mundo, le diésemos suficiente alimento y tuviese un nivel de vida saludable, la tuberculosis, ya sea resistente o sensible, sería un problema mucho menor. Y que así como tenemos estados fallidos, es decir, estados débiles, así también, por supuesto, tenemos sistemas de salud débiles en muchos estados. Un tercio de los casos de tuberculosis más resistentes que ocurren cada año en Alemania se tratan en la clínica especializada de Borstel. Actualmente 35 de cada 100 casos. Tan solo los medicamentos para una persona cuestan 100.000 euros al año. Y la tuberculosis seguirá migrando en todo el mundo con los flujos de refugiados. Actualmente tenemos una movilidad mucho mayor que la que teníamos en tiempos de Fleming, pero afortunadamente en nuestra patria no tenemos la guerra que vivió Fleming 2 veces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la gran necesidad y la pobreza resultantes. La necesidad y la pobreza que hay en el mundo nos afecta en cierta manera. La joven médica viene de Armenia. Debería llegar a la raíz del mal, allí donde surge. El profesor Christoph Lange la trajo a Borstel, donde junto con su colega alemana prueban nuevas terapias para los peores casos de tuberculosis. Si no llegamos a influir en el origen de la situación, no lograremos controlar el problema de la enfermedad y el transporte de, por ejemplo, microorganismos multiresistentes. ¿Cómo está hoy? Tenemos muy buenas noticias. Después de la cirugía, parece que la tuberculosis realmente puede ser curada. Para que podamos estar seguros de que la tuberculosis no regrese, deberá tomar los medicamentos por 10 meses. Como médico, por supuesto, es bastante satisfactorio cuando realmente se puede curar a los pacientes. Así que es un cambio enorme desde los tiempos de Alexander Fleming que las personas que tienen enfermedades infecciosas hoy realmente pueden curarse. Y esto es algo maravilloso para un médico. A fines de 1941, los Estados Unidos decidieron intervenir militarmente en la guerra en Europa. 10 días después de Pearl Harbor, los Estados Unidos estaban ahora oficialmente en guerra y reconocieron la importancia estratégica de la penicilina. Si pudieses volver a poner en acción a tus soldados enfermos y heridos más rápidamente que tus enemigos, te daría una ventaja militar. El colega de Fleming, Florey, viaja a Estados Unidos. En su equipaje tiene cultivos frescos de moho y su propia penicilina. Inmediatamente se inicia en las compañías farmacéuticas estadounidenses la producción en masa de penicilina, financiada por la Fundación Rockefeller. La penicilina se produce a partir del moho.
Las esporas del moho se embotellan. Aquí se alimentan en una solución azucarada y después de 9 días se obtiene una solución de penicilina. El líquido se vierte y se continúa procesando. La penicilina se extrae de la solución. Ahora está lista para su uso en las tropas aliadas. La nueva droga milagrosa se lanza en los Estados Unidos al mercado con un gigantesco despliegue publicitario. Principalmente debe servir a un propósito. Durante la guerra se produjo cada vez más penicilina. Los costos cayeron mientras que la producción aumentó. En 1944 había suficiente penicilina para usarla ampliamente en los campos de batalla europeos. El 6 de junio de 1944, la flota de invasión más grande de todos los tiempos se acerca a la costa de Normandía, que es defendida por las Fuerzas Armadas alemanas. Se trata del día D. Los más de 150.000 jóvenes soldados de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá tienen en sus mochilas ampollas de penicilina y jeringas. Se sienten invencibles. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la penicilina sigue siendo durante mucho tiempo un arma de las potencias victoriosas. Este remedio se ha probado contra las peores enfermedades infecciosas y se ha vuelto indispensable. Sin embargo, los perdedores no deben obtener este remedio milagroso. La miseria reina en las ciudades en ruinas del caído imperio nazi. Tan solo en Viena, la capital de la patria austríaca de Hitler, hay 240.000 personas sin comida y sin un techo sobre sus cabezas. Los médicos austríacos tienen estrictamente prohibido administrar penicilina. Ellos mismos solo la consiguen en el mercado negro como mercancía robada de los hospitales. Entre 1945 y 1946 surgió la cuestión de si la penicilina debería usarse en la Alemania de posguerra. Austria, al igual que Alemania, es acusada culpable de los horrores nazis de la Segunda Guerra Mundial. La penicilina se convierte en un arma moral contra la población. Un argumento era que los alemanes eran responsables de la guerra y por lo tanto no la merecían. Ancianos y niños también sufren en Viena mayormente por las enfermedades extendidas: tuberculosis, difteria, fiebre tifoidea y meningitis. Miles mueren, aunque ya existe un medicamento contra estas enfermedades. Alexander Fleming experimenta un triunfo personal. Algunos meses después del final de la guerra, en octubre de 1945, este solitario recibe el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina, junto con sus colegas de Oxford, Howard Florey y Ernst Boris Chain. Sin la fuerte presión de los militares y sin las condiciones especiales de una economía de guerra, este avance sin duda no se habría producido tan rápido. Me gustaría relatar una historia personal. Cuando mi madre era joven, contrajo meningitis y la penicilina salvó su vida. Tal vez no estaría aquí ahora sin la penicilina. Casi todas las personas, así como Kevin Brown, pueden relatar su historia personal de la penicilina. La farmacóloga Aoife Littringer está profundamente conmovida por el trágico destino de su abuela. Entre otras cosas, a mi bisabuela se le negó el acceso a pesar de que lo hubiese necesitado. Fue en el momento en que se había producido un aborto y por lo tanto los sacerdotes y también los doctores dijeron que tenía que admitirlo. Recién entonces se le administraría penicilina. Pero ella dijo que no era así y murió. Esto ya no hubiese sucedido hoy.
Con el otorgamiento del premio Nobel a Alexander Fleming, el mundo cree que se ha alcanzado un punto de inflexión en la historia de la medicina. Sin embargo, en su discurso, Fleming advierte de un nuevo desastre. Tal vez llegue un momento en que la penicilina pueda comprarse en cualquier tienda. Pero si personas sin conocimiento no consumen el medicamento lo suficiente o en dosis suficientes y no mueren todas las bacterias, entonces aumenta el peligro de que los microbios se vuelvan resistentes al antibiótico. Kundl, en Austria, el primer lugar del mundo en donde la penicilina se produjo a escala industrial como tabletas. A principios de los años 50, el sueño del medicamento milagroso para todos es finalmente realidad, desarrollado por investigadores brillantes y fácil de tomar. En los Estados Unidos, la penicilina es celebrada incluso como ingrediente para hornear. A tanto llega el despliegue publicitario. Tomarla mucho y por mucho tiempo. Hoy sabemos que el dogma bien intencionado de Alexander Fleming ha desencadenado la actual catástrofe de los antibióticos, de la mano de una industria farmacéutica orientada al lucro que nos continúa prometiendo una salud perfecta. Estamos muy cerca. Las bacterias que se han vuelto multiresistentes invaden nuestro cuerpo y comienzan a destruir gradualmente la civilización. Si continuamos como hasta ahora, entonces regresaremos a una fase en la que ya no podremos tratar enfermedades infecciosas sencillas. Y eso, por supuesto, sería un completo desastre. Alexander Fleming, el hombre que descubrió por casualidad un hongo curativo y se convirtió en el héroe de la historia, aunque no pudo curar al mundo.